el Espíritu Santo le da un nuevo lenguaje, una nueva manera de hablar. Según el Espíritu le daba que hablasen. Note esto, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Hemos hablado de cómo esto fueron lenguas que otros entendían. Así que yo quiero tomarme los últimos minutos de este mensaje para explicarles los diferentes tipos de lenguas que el Espíritu Santo, cuando viene sobre usted, pone a su disposición. En Hechos 2, entonces, está el primer tipo. Este tipo de lengua, Super Lourdes, cuando llegó, logró que las personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablasen de Cristo a otros en un lenguaje que ellos nunca habían aprendido. ¿Quiénes hoy hablan ese lenguaje? Bueno, casi nadie, porque casi nadie está tratando de evangelizar. Pero esta manifestación existe. Y es específicamente un lenguaje para evangelismo. Es una señal. Pero la Biblia nos habla de que hay dos tipos más de lenguas. Y yo quiero enseñar esto porque usted debe de buscarlo, esta experiencia. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo nos habla de estas tres lenguas. La que vimos en Hechos y esta también. Dice, porque el que habla en lenguas, note plural, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Un momento. Lo que leímos de lenguas en Hechos 2, ¿a quiénes le estaban hablando los discípulos? A hombres y mujeres, ¿me entendieron? En Hechos 2, las lenguas, dice la Biblia, que el Espíritu Santo les repartió lenguas y están hablándoles a otras personas en sus idiomas. Entonces, hay unas lenguas que vienen para hablar a gente. Esta, dice Pablo, no le está hablando a hombres, le está hablando a Dios. Por lo tanto, hay un lenguaje que es un lenguaje llamado el lenguaje de oración en lenguas que usted habla a Dios. Y esa también es una manifestación que Dios quiere que usted experimente. Hoy, durante la adoración, estamos, algunos de nosotros, hablándole a Dios de esa manera. En tu vida, el diablo pone tantas cosas para que tú no llegues a conocer a Dios bien, tantos traumas. Hemos hablado de todo eso. Hablamos de las heridas de los padres aquí. Todo lo que se nos pasa, ¿ok? Cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu, tu alma está contaminada, está mezclada con todas estas emociones. ¿Ok? Si tú, en la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, es tan importante porque cuando estás buscando el bautismo, el Señor comienza a limpiarte. Para que un día no quede nada de esos traumas dentro de ti y el depósito del Espíritu Santo pueda fluir. Eso es hablar en lenguas. Voy a explicarlo. Ya tú lo tienes. Porque el Espíritu Santo vino a morar en ti en el momento en que recibiste a Cristo. La oración y el ruego, esos 10 días que estaban ahí adentro, el Señor los estaba limpiando. Cada vez que oras, se remueve una capa. Cuando no oras, esa capa regresa, porque nos revertimos a la carne. En otras palabras, en verdad, el bautismo del Espíritu Santo sobre ti es simplemente un despliegue del poder de Dios que ya está en ti. No es que viene sobre ti, es que sale de ti, ríos de agua viva, pero esos ríos están suprimidos por el afán, por las emociones, por los traumas, por el pasado, por la gente que nos oprime, por nuestros propios pensamientos y acciones. Todo viene hacia adentro y entonces estamos bien contaminados y el espíritu está contristado adentro. Dios te lleva a través de orar y orar y orar y orar y orar y tú crees que no estás recibiendo nada,
Pero lo que no te das cuenta es que la oración te está limpiando y limpiando, limpiando, limpiando. Es como cuando estás excavando para sacar petróleo. Tienes que meter y entrar abajo y entrar abajo. Y de momento, ¿qué pasa? Sale todo ese petróleo. Y es lo mismo contigo. Los ríos ya están ahí. Pero necesitamos excavar ese pozo hasta que el agua fluye y fluye limpia. Entonces, hablar en lenguas es simplemente la expresión de tu espíritu lleno del Espíritu Santo cuando hay un hoyo que se ha hecho a través de tus traumas y tus emociones y entonces de momento toca el suelo y lo que sale es Rasha Tarabaco Robo Shonda la base y entonces cuando se enciende en tu espíritu nunca se apaga. Es como un fuego que está fluyendo, aun cuando no estás hablando vocalmente, eso está ahí. Porque cuando usted me está escuchando hablar en lengua Rosha, simplemente es una expresión de lo que ya está encendido. Es una llama encendida que nunca se apaga. Puedes irte a trabajar, puedes irte a hablar con gente, puedes hacer un montón de cosas y ese fuego ya se encendió y cuando se abre, óyeme bien, cuando se abre Super Rose, nunca nada más lo puede apagar porque ahora lo único que tienes que hacer tú es expresar lo que ya está fluyendo. Ese fuego siempre está ahí, si te conectas con tu mente, Roche, nada más, y está conectado de alguna manera con tu lengua. Por eso se llama glosolalia. Glosa, de lengua. Es la palabra que se usa para hablar. Dice, y hablaron en lenguas, es glosa o glosolalia, como muchas personas lo quieren decir porque es lengua. Tu lengua está conectada con tu espíritu. Y cuando no estás hablando en lengua es porque estás haciendo otra cosa. Pero mucha gente no tiene la manifestación porque todavía el Espíritu Santo tiene que entrar. Una de las cosas que más contrista la expresión del Espíritu Santo es la falta de perdón, el enojo, la ira, la contienda. Cuando yo tengo una contienda con alguien porque no estoy de acuerdo, ese sentimiento está impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir aquí es que usted ya lo tiene. Ahora tienes que escarbar toda esa cosa que está en su interior. Falta de perdón, enojos, heridas y cosas. Y la oración es un taladro. Cintia, la oración taladra. Tú crees que no estás avanzando, que no estás escuchando a Dios, que no te concentras. Pero cada momento de oración es un paso al frente. Poco a poco, como dicen en mi país, se llena la gallina el buche. Poco a poco. Pablo entonces dice, el que habla en lenguas, el que logró que ese pozo se destape, le está hablando a Dios. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre mi vida, o estaba llegando, yo tuve una experiencia. De momento, se apareció una luz en el cuarto y bajó, hasta que cubrió la incandescencia de la luz, la energía, me cubrió la mitad del rostro y yo pude verme mitad mi cuerpo afuera y la mitad de mi rostro. Me veía yo mismo, me veía esta parte de mi rostro dentro de la luz. Cuando estoy mirando la luz incandescente, comienzo a ver un pasillo irradiante, un pasillo largo, radiante. Y al final había como la luz era tan intensa, que era como fuego. Y yo comencé a escuchar una voz que detrás de ese fuego me hablaba en un lenguaje que yo no entendía. Para mi sorpresa, de momento se escuchaba esta voz con un lenguaje que yo no entendía, muy varonil, y pausaba, y de momento yo comencé a hablarle a esa voz detrás de la luz en un lenguaje que yo no entendía. Yo no entendía lo que la palabra me estaba diciendo, ni tampoco podía entender lo que yo le contestaba, pero lo que era obvio era que la voz me hablaba en lengua, pausaba, yo le contestaba, pausaba y la voz me contestaba, pausaba y de momento hubo esa interacción hasta que la luz se remueve. Eso está en mi libro.
Eso fue cuando yo comencé a orar en República Dominicana, después que el Señor me dijo que del Espíritu Santo. ¡Wow! 994, cuando me descubren hablando en lenguas, fue que yo entendí que lo que me estaba pasando ahí era lo que me iba a pasar después en el bautismo. Pero ahora es diferente. Ahora, cuando yo hablo en lenguas, escúcheme bien, si usted habla en lengua, esto es una cosa que debe aprender. Cuando usted habla en lengua, usted puede hablar en lenguas con su espíritu, Roshatara, y usted puede tener una imagen de lo que usted está diciendo en su espíritu en lenguas. Pablo dice, oraré en lenguas y oraré con el entendimiento. Usted puede hablar a Dios en ese lenguaje y estar visualizando lo que usted le está diciendo en el lenguaje. Pero lo importante es que Pablo está diciendo aquí, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Entonces hay lenguas que son de predicación y hay lenguas que son misterios. Ese es el lenguaje personal. Ese es el lenguaje super Trinidad, que cuando te destapas es hablar en lenguas. Y puede cantar. Usted le puede poner música, le puede poner melodía, le puede poner pensamientos. Si la Biblia dice que usted le está hablando a Dios misterios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Eso es predicación. Yo le estoy ahora a usted profetizando, no porque le estoy prediciendo el futuro, sino porque le estoy hablando a usted para edificarle, para exhortarle y para consolarle. Y eso es importante porque, Cintia, si nadie aquí o en tu vida, cualquier persona que viene, si no te habla para edificarte, exhortarte y consolarte, no es de Dios. Es una regla. Si usted va a una iglesia o escucha un mensaje y no le está edificando, exhortándole, consolándole, corte a ese predicador de su vida. No le está hablando de parte de Dios. Pero cuando alguien le está hablando en lengua, usted no lo entiende, no le está hablando a usted, esa persona le está hablando a Dios. ¿Está bien? Verso 4, casi termino. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Oiga lo que dice, que cuando yo estoy hablando lenguaje mío, de mi espíritu, que ya me destapé, estoy hablando a Dios misterios. Pero Dios me está contestando porque dice Pablo en el versículo 4 que me edifica. ¿Me entendió? En el versículo 2 dice, el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, hablar en lengua es orar y hablar en lengua es hablar misterios a Dios. ¿Misterios a quién? ¿A Dios? No, a la gente que le escucha en misterios. Pero para Dios no es misterio. Pero en el próximo versículo 4 dice que el que habla en esas lenguas, que es a Dios, oración a Dios, que es extraña para otros, que es misterio para otros, se está edificando a sí mismo. O sea, si usted habla en lengua y usted no habla en lenguas, está perdiéndose de edificación personal. Hay personas como mi amigo el pastor Ribeiro de Brasil que se han sanado de cáncer hablando en lenguas. Porque el lenguaje edifica. Si me está edificando, quiere decir que está haciendo algo bueno para mí, mental, emocional y físico. Si yo le estoy hablando a Dios, quien entiende el lenguaje, otros no, porque es misterio para ellos, pero le estoy hablando a Dios y me estoy edificando, quiere decir que Dios me está contestando. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando en lenguas, yo pongo un mensaje en mi mente que no quiero que el diablo escuche. Y le estoy mandando ese mensaje a Dios. Yo puedo orar en lenguas intercediendo por mi familia. Puedo orar en lenguas pidiéndole a Dios cosas que yo le pido que no quiero que el diablo escuche porque le estoy pidiendo acerca de alguien por ahí que quiero que pase algo o que Dios haga algo. Y es misterio para el diablo y para el mundo y para todos. Esto es mi lenguaje secreto. Pero si me está edificando, quiere decir que Dios me está contestando. Y parte de esa edificación puede ser sanidad en tu vida, puede ser liberación, puede ser que tú quieres que un enemigo sea removido de tu vida, que haga una causa. Pero lo más importante es que hablar en lenguas y orar en lenguas te va a hacer salir como nuevo, es edificarte. Dice
que edifica a sí mismo. No orar en lenguas entonces es una pérdida. Y entonces Pablo en el versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Un momentito. Ahí eso no está bien traducido. Una mejor traducción ahí es esta. Quisiera que todos hablasen en lenguas para que profeticéis. Wow, es diferente. Quisiera que todos hablasen en lenguas para que profeticen. Por lo tanto, hablar en lenguas trae lo profético a la vida de la persona. ¿Me entienden? Voy a repetirlo. Hablar en lenguas desata lo profético. Por eso, si usted va a una iglesia y se está hablando en lenguas, que ahí el apóstol Pablo habla de eso, también en el capítulo 14, el poder de la profecía desciende y la gente comienza a profetizar. Mire lo que dice. Quisiera que todos hablasen en lenguas para que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia sea edificada. En otras palabras, Pablo está diciendo, si usted habla en lenguas para profetizar, es bueno para la iglesia. Si habla en lenguas nada más para orar a Dios, pues la gente no lo va a entender. Por lo tanto, las lenguas abren el camino a lo profético. Y esto nos trae al tercer tipo de lenguas. La lengua de hechos, con esto voy a concluir, es para que otros entiendan de otro lenguaje el mensaje de Dios. En 1 de Corintios, los primeros versículos del capítulo 14 nos hablan del lenguaje que es misterio para otros. Yo le hablo a Dios en lenguas, Dios me edifica a mí. Y el tercer tipo de lenguas es el lengua que si yo lo hablo en la iglesia, dice, porque mayor es el que profetiza que el que hable lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En otras palabras, hay lenguas que yo la hablo, su pertinidad la interpreta y edifica la iglesia. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted vio ese tipo de manifestación en la iglesia? Es un problema. Por eso hay tanta falsa profecía en la iglesia. Porque no está siendo movido por el Espíritu Santo. La gente no está entrenada en esto. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina? Pablo habla de las cosas inanimadas, pero va a tomar el mensaje de nuevo. Por lo cual, en el versículo 13, el que habla en lengua extraña, oiga bien, pida en oración poder interpretarla. ¡Wow! Yo puedo entonces hablarle a Dios en lengua extraña, Rosha, Taraba, Corro, y estoy pidiéndole a Dios, dame la interpretación, esa es una. Y Dios te puede dar a ti la interpretación de lo que el Espíritu Santo está orando a través de ti en lenguas para tu edificación. Pero también puedes lograr que la iglesia sea edificada. En otras palabras, Super Ross, yo puedo hablar en lengua extraña y si el Espíritu Santo me da la interpretación, yo puedo dar un mensaje a la iglesia profético en ese momento. Y cuando es el Espíritu Santo hay poder sobrenatural. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, la razón por la que estas cosas no lo vemos en la iglesia. ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no vemos lenguas interpretadas y este tipo de manifestación en la iglesia? Porque la iglesia ha dejado el Espíritu Santo. O porque la iglesia no tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque si lo tiene, van a haber tres tipos de lenguas. Las lenguas evangelísticas, las lenguas extrañas de misterios a Dios y el lenguaje extraño en lenguas que puede ser interpretado por alguien que también está lleno del Espíritu Santo. La razón por la que yo oro en lenguas y nadie interpreta es porque nadie lo tiene. Oiga lo que dice Pablo.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ajá. Yo le dije al principio que cuando usted le está hablando misterios a Dios, su espíritu está destapado, no está oprimido por los traumas. Está destapado, su espíritu ora con su boca. Cuando usted ora en lenguas, su espíritu está orando. Entonces, yo oro con el espíritu cuando oro en lenguas. Dice Pablo, si yo oro en lengua desconocida, ese es el misterio que estoy hablando a Dios, mi espíritu ora. No, yo pensé que fue mi alma, fue mi mente. No, las lenguas es la manifestación del espíritu humano orando. Pero mi entendimiento, mi mente, nosotros oramos con la mente. Padre Celestial, muévete, eso es la mente. Pero cuando yo digo Rosha, Tarabaco, Robos, ese es el espíritu. Cambié de la mente al espíritu. Si estoy orando en lengua, Rosha, Taraba, y estoy poniendo mensaje con la mente, ahora estoy haciendo lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Versículo 15. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, Rosha, Taraba, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Es decir, estamos cantando alabanzas. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, pero también Rosa, Tandalabaceto, y estoy orando con el entendimiento y estoy orando con el espíritu. Este tema me emociona, porque son cosas que no se ven, que están perdidas. Hay que volver a leer la Biblia y hay que volver a estudiar el cristianismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un montón de gente enseñando cosas que no deberían de estar enseñando. No están enseñando la palabra. Nos metemos ahí, ya llegó el tiempo de terminar, pero podemos quedarnos aquí 3 horas y no terminamos. Doy gracias a Dios, dice Pablo en el versículo 18, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas muchísimo, pero acuérdense que él dijo, ojalá que todos hablen en lenguas. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Eso tiene sentido para que lo entiendan. Enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. En otras palabras, si no hay interpretación, aprovecha tu lenguaje de lenguas o pídele al Señor que te bautice con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas para tú orar misterios a Dios. Tú puedes durar horas orando en lenguas. Horas. Imagínate, mientras más horas en lenguas, más te edifica. Entonces Pablo da esta exhortación con la que voy a concluir. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños con respecto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Eso está al revés, aparentemente. Pero ahí es que está la palabra de Dios poderosa. Las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Cuáles lenguas? Sino a los incrédulos. ¿Cuál lengua? La de Hechos 2. Si es para los incrédulos, está hablando del lenguaje que ellos van a entender en su lenguaje. ¿Ok? Dice la profecía a los creyentes. ¿Por qué? Porque la profecía es para edificar a los creyentes. El lenguaje de Hechos 2 es para convertir a los no creyentes. ¿Me están entendiendo? Entonces, Pablo aquí habló del lenguaje de Hechos, del lenguaje personal y del lenguaje que se interpreta en la iglesia. 3 tipos de lengua. ¿Me están siguiendo? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, si entran indoctos, incrédulos, no dirán que estáis locos. Ahí está hablando de la lengua que no se puede interpretar. Pero si todos profetizan, si todos predican de una manera que se entiende y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Cuándo? Cuando entiende la lengua que se está predicando. ¿Qué pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo,
doctrina, lengua, revelación, interpretación, que se haga todo. Hoy hemos limitado la iglesia al salmo y a la palabra. Para repetirlo, el servicio de todas las iglesias hoy es dos cosas: adoración, salmo, y predicación. Aquí falta revelación, lengua e interpretación. El bautismo del Espíritu Santo tiene que volver a la iglesia, si no, estamos perdidos. Porque con la adoración y el mensaje, la gente no está siendo transformada. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para que unja el mensaje y unja la adoración. Porque la adoración es expresión emocional. La revelación es la respuesta de Dios a esa expresión. Y la lengua trae lo profético. Si habla alguno en lengua extraña, esto sea por dos. Oiga lo que Dios quiere. Super Lourdes, que en la iglesia hayan dos. Uno que hable lengua y otro que interprete. A lo más 3. Bueno, si ni siquiera tenemos media gente que hablen estas cosas. ¿Dónde vamos a encontrar 3, Trinidad? No tenemos ni un penny de lenguas en la iglesia. No hay nadie que interprete, no hay nadie que hable. Está peor la cosa porque algunos que la hablan y nadie que interprete, por lo menos hay uno. Pero no hay quien la hable ni que la interprete. Por lo menos 3. Y por turno. Oiga el orden, el Espíritu Santo los elige por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Por lo menos que eso exista. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. A mí, ¿dónde tenemos que ir a buscar un profeta? En la internet, la mayoría son falsos. La iglesia tiene que estar lleno de profetas. ¿Cuántos? 2 o 3. ¿Cuántos profetas hay en tu iglesia? No hay ni medio chele, como decimos en mi país. No hay una gallina, no hay un pollo, no hay un burrito, nada. Y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle primero. Porque podéis profetizar, todos uno por uno. ¡Pam! Porque podéis profetizar, ¿cuántos? Todos. Uno por uno. Oliver, Trinidad, hermana, que nos visita, gracias por estar aquí. Tú puedes, Rose, profetizar, luego Cintia, luego Lourdes, luego Yaeli. Hacemos como el burrito en la película de Shrek. Mi. ¿Entienden el lenguaje del bautismo? Es para todos. Dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hoy buscamos a la persona que tiene el bautismo y a esa persona seguimos. No es la voluntad de Dios. Todos profetizan, todos hablan en lengua, todos interpretan, uno por uno. Hasta tu hijo, Trinidad, está llamado a eso. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, en plural, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La razón por la que la iglesia está tan confundida, tan confusa, es porque hay un profeta que habla un montón de disparates y como el resto no es profeta, pues no tienen idea y todo el mundo está en confusión.